esta ocasión veremos la nueva funcionalidad de GNOME llamado monitor de cobranzas. Como todos los monitores, este monitor en la parte superior tiene su panel de filtros. El primer campo que aparece es la empresa. La empresa en un esquema multiempresa permitirá seleccionar al usuario de todas aquellas empresas de las cuales él esté asignado. Como siguiente campo aparece una definición. Esta definición es parte de los parámetros del monitor de cobranzas que se parametrizan a nivel del formulario de parámetros de cobranzas, donde se asigna una definición de inventario, de las definiciones de los reportes de inventarios estándar del sistema, que se tomará como base en el monitor de cobranzas para definir cuáles son las cuentas contables que utilizará en el análisis de los saldos de cobranzas y deudores. Aparece esa definición acá abajo y como grilla de filtro yo podría seleccionar una o varias de las cuentas que estén incorporadas en dicha definición, o si no selecciono ninguna, el sistema va a tomar todas las cuentas que sean parte de la definición para realizar el análisis. En el sector de los paneles de datos, la primera sección que aparece es una sección donde podremos ver la evolución de las cobranzas. Esta evolución de las cobranzas estará mensualizada, o sea, me mostrará los montos cobrados y el saldo de deudores para cada uno de los meses que aparezcan en el panel, y además una tercera columna que es la cantidad de seguimientos que se hayan realizado en ese mes, que después veremos cómo se ingresa un seguimiento a un cliente. Además de ver las columnas en moneda traducida, yo podría también, mediante el botón medidas, agregar también las columnas en moneda nacional, que también están disponibles, y al momento de agregar dichas columnas también se modifica el gráfico que aparece en la parte inferior derecha, donde hay un comparativo entre los montos de deudores y cobrados para ver justamente la evolución de dichos montos. Si yo quisiera ver un análisis diario de este total mensual, podré navegar hacia esa opción donde tendré una evolución diaria, donde me aparecerá día a día el monto cobrado tanto en moneda nacional como en moneda traducida. Adicionalmente, podré ver también, como parte de las navegaciones, la cantidad de seguimientos ingresados por cada uno de los gestores o personas involucradas en el sector de cobranzas. Esto para ver otra navegación asociada a este panel. Por otro lado, en el siguiente panel, que es el detalle de clientes, veremos un detalle de cada uno de los clientes con deuda, ¿sí? donde se verá su código, su nombre, el medio de pago habitual con el cual ese cliente nos paga, la moneda de la deuda, el saldo en la moneda operativa, en este caso el saldo en pesos, y siempre el saldo en moneda nacional y traducida. Además veremos una columna con el menor vencimiento de los documentos que se adeudan, la última fecha de cobro, el estado de los documentos, o sea, si hay documentos vencidos me mostrará que hay documentos vencidos, y si no estarán los documentos marcados como en fecha, la cantidad de documentos que componen dicho saldo, la fecha del último seguimiento, que ahora veremos cómo se ingresa un seguimiento, la fecha del próximo seguimiento, quién es el referente o persona que realizó dicho seguimiento, y después los cobros, tanto del mes como de los 3 meses anteriores, los cobros que se hayan realizado sobre ese cliente estarán ahí mostrados. Si quiero más detalle sobre cada cliente, siempre podré navegar, entonces posicionado en un cliente en particular y dando botón derecho, iré a las navegaciones y podré ver el detalle de documentos por cliente y moneda, que es la composición de los documentos que componen ese saldo para esa moneda, siempre pudiendo desde aquí llegar a la transacción origen y a la trazabilidad, como es habitual en los monitores de GNOME, o podré ver el total de documentos que componen ese saldo sin importar la moneda, porque el cliente podrá tener deuda en varias monedas y podré ver también el total de la deuda sin discriminar la moneda. También, dado un cliente que podré venir al panel de búsqueda y buscar más fácilmente si la lista es muy extensa, podré ingresar un seguimiento. ¿Sí? Ese ingresar un seguimiento implica que se despliega un formulario en el cual yo voy a ingresar un nuevo seguimiento para un cliente. Dado un cliente, podré seleccionar un conjunto de facturas sobre las cuales yo vaya a realizar dicho seguimiento. Inclusive podré
definir, aquí ven, la fecha de vencimiento, fecha de cobro y una nueva fecha de cobro. O sea, podré definir, por ejemplo, si el cliente me dice que me va a pagar la semana próxima, podré decir que el 20 del 04 del 2020 me va a realizar el pago y hacer justamente esa gestión, ¿sí? Llamé por teléfono y me indicaron que el pago estará listo para el lunes 20. Al realizar esa gestión y al ajustar esta fecha de cobro, no solamente lo estoy ajustando a nivel del seguimiento y para información del monitor de cobranzas, sino que también lo quedará ajustado para el cash flow proyectado de Novum en la fecha de vencimiento o la fecha de cobro real de ese documento. Yo podré definir si finalizo o no finalizo la gestión. Si finalizo la gestión, este proceso estará concluido, y si no finalizo la gestión, indicaré a quién le voy a derivar esa tarea de continuar con dicha gestión, justamente para volver a contactar al cliente si así fuera necesario. En el caso de que yo no finalice la gestión, generará, como es habitual en Novum, una tarea en la bandeja de entrada del usuario destinatario, donde aparecerá justamente dentro del proceso seguimientos de cobranza una tarea pendiente a ejecutar, donde haré una nueva iteración de ese seguimiento. Esto está sustentado en un proceso BPM, justamente dentro de los nuevos procesos de cobranzas, que se llama el proceso de seguimiento de cobranzas. Volviendo entonces al monitor de cobranzas, ahí lo que hice fue ingresar un nuevo seguimiento, y si yo quiero ver ese nuevo seguimiento asociado al cliente, podré siempre ver un historial de los seguimientos que tiene ese cliente, y aquí vemos el seguimiento que acabo de ingresar y otros anteriores que existían, para poder tener una trazabilidad también de toda la historia de los seguimientos que se han realizado sobre la cobranza de ese cliente. Aquí, como siempre, también podré ver la transacción origen, la trazabilidad, inclusive llegar al detalle de documentos que componen el saldo del cliente, que el cliente me está adeudando, para tenerlos más cerca desde este panel también. Siempre también se podrá desde aquí ingresar un nuevo seguimiento al cliente, teniendo también la flexibilidad de obtener ese formulario desde ese lugar también. Entonces, esta es la pantalla del detalle por cliente con todas estas funcionalidades. Inclusive desde aquí también se podrá o bien emitir un estado de cuenta, ¿sí?, para ver el estado de cuenta directamente del cliente desde ahí, o enviar un estado de cuenta por mail a ese cliente desde el propio monitor de cobranzas. El siguiente panel me muestra un ranking por vencimiento, en el cual yo puedo obviamente ordenar por cualquiera de las columnas que están disponibles. Y también es importante mencionar que cualquiera de estos paneles que estamos viendo en cualquier momento pueden ser exportados a Excel. También otra funcionalidad estándar en cualquiera de los monitores del sistema, que me permitirá extraer esa información muy fácilmente hacia Excel en un formato amigable. Además de ver el ranking por vencimiento, otro de las opciones del monitor de cobranzas me permite ver el índice de rotación de cartera, que evalúa justamente la cantidad de días en la calle comparando la venta con los saldos de deudores. Y también podré ver algo que se llaman las gestiones de cobradores pendientes. ¿Qué es la gestión de cobradores pendientes? Es justamente otro nuevo proceso que aparece dentro del monitor de cobranzas, que se llamará gestión de cobradores, que inicia con una entrega de una gestión al cobrador y finaliza con una rendición de dicha entrega. ¿Cómo se inicia el proceso? Se puede iniciar inclusive desde el propio monitor de cobranzas, desde este botón, donde yo puedo ingresar para un determinado cobrador una nueva gestión, que implicaría ir al cliente y cobrarle, digamos, y ya una vez que yo acordé con el cliente el día y hora en que tendrá que cobrar, podré asignar esa tarea al cobrador. Yo voy a tomar más de un cliente para el ejemplo, ¿sí?, en el cual le digo, bueno, ir el lunes 20 de 10 a 16 horas. Y lo mismo
Entonces, esta entrega de gestiones al cobrador lo que hace justamente es generar una transacción que queda pendiente, emite un reporte que le puedo entregar al cobrador justamente con las tareas que tiene que realizar para esa cobranza, y después genera también una tarea pendiente que también se puede ejecutar desde el propio monitor, en el cual yo puedo ver, aquí refrescando, las gestiones de cobranzas pendientes, y desde aquí podré justamente ingresar la rendición, que la rendición implica una devolución del cobrador en el cual dice si cobró o no cobró, y puede indicar el número de recibo. No estoy ingresando un recibo en este momento, sino que lo que estoy haciendo es generar una devolución de lo que el cobrador obtuvo del cliente, para justamente estar al tanto de la información que me pudiera traer el cobrador desde la calle. Esto, sí, con cualquier observación que le quiera incorporar, va a generar justamente que este proceso termine, y ahí se resuelve esa gestión que le di el cobrador dentro del sistema y queda la información de la trazabilidad de esa cobranza. Entonces, bueno, como resumen, esta es la nueva funcionalidad de monitor de cobranzas del sistema, y esperemos que le puedan sacar provecho. Muchas gracias.